Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad Beit Shalom acá en Quito, Ecuador. Y en el resto del mundo un saludo también a nuestros alumnos virtuales que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la clase número 12 del módulo intermedio, la clase número 12 y la última clase del módulo intermedio. Quiero extenderte mis felicitaciones si has llegado hasta esta clase, escuchando y analizando cada una de las clases anteriores. Te felicito muy sinceramente, espero de corazón que cada clase haya desafiado tus creencias y te haya nutrido, alimentado espiritualmente. Y en este punto estés listo, estés lista para compartir con otros tus propias convicciones, tu conocimiento, no solo con palabras, sino con tu ejemplo de vida. En la clase anterior estuvimos revisando brevemente sobre lo que hoy conocemos como cristianismo o protestantismo moderno, no desde una perspectiva teológica, sino desde una óptica de la experiencia religiosa que la Iglesia moderna le brinda en su mayoría hoy en día al cristiano promedio. No lo hicimos solo a manera de crítica, sino más bien con la inquietud de ofrecer a nuestra sociedad y principalmente a nuestra familia un fundamento espiritual sólido, y los dejamos con una declaración que se ha convertido en nuestra declaración de vida personal, nuestra propuesta de vida. La puedes encontrar en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, y dice: «Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis ahora, pero yo y mi casa serviremos al Eterno nuestro Dios». Bien, ¿cuál es el tema de hoy de la clase número 12? El alma del ser humano y sus facultades. Así que comencemos. En este punto de tu crecimiento académico espiritual, conoces los diferentes métodos de estudio o acercamiento a la Torá. Hemos revisado algunos de los más comunes paradigmas bíblicos. Has aprendido también sobre la exégesis judía, el Pardés, y también tienes la información general en cuanto a las principales religiones monoteístas y sobre el cristianismo y protestantismo moderno. Pero, ¿cuál es el propósito de todo este conocimiento? Hagamos algunas preguntas iniciales importantes. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos mueve al tratar de aprender sobre las cosas espirituales? ¿Nos motiva acaso solamente el anhelo de ser personas morales, íntegras, o hay algo que va más allá de lo material, de lo físico? ¿Todo este conocimiento alimenta nuestra alma? ¿Existe tal cosa? ¿Existe el alma? ¿Y el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Alma y espíritu son lo mismo? El ruaj, ¿qué es el ruaj? Comencemos definiendo algunas palabras y conceptos. Leamos el siguiente texto, lo encontramos en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 17, verso 11. Dice: «Porque la vida», y en hebreo se utiliza la palabra nefesh, «porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo, dice el Eterno, se la he asignado a ustedes para hacer expiación sobre el altar por sus nefesh». Nuevamente utiliza la misma palabra, el hebreo original. «Por sus vidas, pues es la sangre la que realiza la expiación por la nefesh, por la vida». Vamos a ver el mismo texto, pero lo extraemos de la Biblia del Jubileo y dice, verso 11, Levítico 17, verso 11, «Porque el alma o la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para reconciliar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre reconciliará a la persona, al alma». Muy bien. Pero ¿por qué a este nefesh lo llamamos alma? Ya sabes que constantemente estamos hablando del tema de las traducciones.
Alma viene del latín anima, que debemos entenderlo como movimiento. A las caricaturas, a los muñequitos en la televisión los llamamos dibujos animados. Pero la palabra ánima viene del griego anemos, que significa viento. Ánima significó originalmente soplo y respiración. Después se fue cambiando su concepto a principio vital y vida, es decir, lo que nos mueve, lo que nos motiva. Por eso se utiliza la expresión estados de ánimo. Recuerden que estamos haciendo una deconstrucción de las palabras para conseguir un concepto más preciso y finalmente entender el concepto del alma en el judaísmo, en el noajismo. Bien, sigamos. No solo existe el ánima, existe también el humor. Y estamos muy confundidos con el lenguaje que utilizamos diariamente. ¿A qué nos referimos con estar de mal humor o estar de buen humor? Los humores son una teoría galeánica, provienen de Galeno, un médico cirujano y filósofo griego, que según su teoría existen en el cuerpo varios tipos de fluidos a los cuales se les llama bilis. Galeno asumió la teoría hipocrática de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. El equilibrio de los humores representaba la salud. La sangre se formaría en el hígado, la bilis amarilla en la vesícula biliar, la bilis negra en el vaso, la flema en la glándula pituitaria, y en eso se basa estos principios de que en el cuerpo, la mezcla de estos fluidos en el cuerpo producían vapores en el cuerpo, humos. De ahí viene el término humores. Y estos humores iban a impactar en la conducta. Esta teoría se está rescatando hoy en día y de hecho se le ha empezado a llamar al estómago el segundo cerebro debido a la afectación que puede tener en el ánimo de las personas su alimentación precisamente. Lo que comemos afecta directamente, lo que comemos, lo que bebemos, afecta directamente a cómo nos sentimos anímicamente. Hay quienes dicen, yo me siento igual, coma lo que coma. Pues no es tanto así. La comida, los alimentos tienen su grado de influencia sobre nuestras actitudes. Todo esto para relacionar lo que es nuestra ánima con nuestro estado de ánimo, que son los humores. En conclusión, la palabra alma es sumamente pobre a la hora de determinar el concepto de nefesh, lo que leíamos en el verso del libro de Levítico. Ahora, de acuerdo a los sabios, existen 5 niveles del alma. De acuerdo a los sabios, existen 5 niveles del alma. El número 1 es el nefesh, lo que está conectado a los sistemas motores del cuerpo, por eso hablábamos de movimiento. A continuación tenemos el ruach, o lo que está conectado a nuestras emociones. Seguidamente tenemos la neshama, conectada a nuestros atributos intelectuales como sabiduría, entendimiento, conocimiento. Y en los 2 niveles más superiores, más avanzados, está lo que se conoce como Haya, conectada a nuestra fuerza de voluntad, a la fe. Y finalmente tenemos la Yehidá, el nivel más interno en la que la esencia del alma es revelada. Ahora, si te estás preguntando ¿y de dónde sacamos estas definiciones? Bueno, debo decirte que el estudio del alma no es nada sencillo. Sin embargo, es vital conocerlo para entender hacia dónde se dirigen todas las enseñanzas profundas de la Torá. Y nunca está por demás recomendarte que cada vez que escuches un estudio, sepas, investigues cuáles son las fuentes de lo que estás escuchando. Estos conceptos los estamos transmitiendo desde el libro de Aryeh Kaplan. El libro se llama el Sefer Yetzirah, o libro de la creación. Y es muy importante, como menciono, que tú sepas de dónde estamos extrayendo esta enseñanza, esta clase, estos principios. Bueno, sigamos. Vamos a comenzar por el nivel más básico, por el nivel más bajo de
lo que es este concepto de alma, con estos niveles, estos 5 niveles del alma. Comencemos por el nivel más bajo, por el nivel más básico. La nefesh, así es un artículo femenino, es un adjetivo femenino. La nefesh es aquello que le da vida a todo lo que se puede determinar como un ser vivo. Entonces, hay nefesh en las plantas, hay nefesh en los animales, hay nefesh en los peces, hay nefesh en el ser humano. Evidentemente, el nefesh del ser humano es distinto al de las plantas, al de los animales, al de los peces. Todo está en constante movimiento, en constante transformación en las plantas, en los animales, en los animales terrestres, en los animales marinos, en todo lo que contiene vida. Todo está en constante movimiento, en constante transformación, crecimiento. Si alguien pretende que su vida espiritual, su desarrollo espiritual sea transformado por las Escrituras, entonces no puede quedarse estancado en un conocimiento básico. Una persona, un creyente que no crece, que no aprende, que no se transforma, lo podemos comparar con una piedra, con un ser inerte, con algo como, podríamos decir, como un muerto en vida. Generalmente decimos que lo que nos diferencia de los animales es la capacidad de razonar. Bueno, hay que mencionar que en cuanto al instinto de supervivencia, seres humanos y animales nos parecemos mucho. En cuanto al instinto de preservación de la especie, de la misma manera, animales y seres humanos somos muy parecidos. Entonces, ¿cuál es el tema de esta clase? Ya hemos sacado, por ejemplo, el caso de un león que caza, que captura a una gacela. Lo hace no por maldad, sino por instinto, por un instinto de supervivencia, para alimentarse. Es muy importante que entendamos este ejemplo. Muchas veces hemos mencionado que cuando miramos un video de un león cazando a una gacela, a un animalito, muchas veces la gente tiene expresiones como qué malo es ese león. Bueno, los animales no tienen esta capacidad de conciencia de decidir qué es lo bueno o qué es lo malo. Los animales tienen instintos. Decimos que el león caza no porque es malo, sino porque eso le ordena su instinto de supervivencia, lo hace para alimentarse. Ahora, a veces escuchamos a alguien decir, quiero matarle a esta persona. Lo dice en un momento así, ¿cómo quisiera matarle a esta persona? Ahora, ¿lo dice en serio o es solo una expresión? ¿O por qué no lo hace? El instinto del ser humano puede ser que nos motiva para cometer actos detestables, pero nuestros instintos han sido sublimados, han sido elevados, refinados. Cuando ingerimos sustancias químicas o alcohol, por ejemplo, esas sustancias suprimen lo que limita a nuestros instintos. Esas sustancias actúan como supresores, desinhibidores del comportamiento humano. Por eso es muy importante cuidar lo que ingerimos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que oímos y lo que vemos. Porque todo puede convertirse en un supresor, en un desinhibidor de nuestros instintos. Ahora, en el ser humano también hay un instinto de espiritualidad. Los animales no lo tienen. En el ser humano también existe un instinto de espiritualidad que, por supuesto, los animales no lo tienen. Muchas veces escuchamos que los animalitos, los pajaritos están cantando en la madrugada y muchas veces escuchamos esta expresión, mira cómo los animalitos, los pajaritos le cantan a Dios, le alaban a Dios.
Bueno, en un sentido completamente académico, porque esa expresión es muy poética, muy linda, está muy bien, pero en un sentido estrictamente académico, lo que hacen esos pajaritos es simplemente su instinto. Pero el ser humano tiene también un instinto de espiritualidad que los animalitos no lo tienen. Comemos porque tenemos un instinto de supervivencia. Anhelamos reproducirnos, tener intimidad sexual, tener sexo. Y esto es algo además de instintivo, placentero, porque obedece al instinto de preservación de la especie. Pero como es algo placentero, a veces lo confundimos con las emociones. Y a veces se confunde la espiritualidad con las emociones. No porque no haya un vínculo entre ambas cosas, existe un vínculo importantísimo entre lo espiritual y lo emocional, pero se desvirtúa por el instinto. Por eso muchas veces escuchamos expresiones como siento que esto no es de Dios, o siento que la presencia de Dios estuvo en ese lugar, o hay muchas veces que las personas vienen y dicen siento decirte algo de parte de Dios. A estas expresiones podríamos llamarlas espiritualidad negativa o espiritualidad instintiva. Esto ha llevado al ser humano a convertir a lo espiritual en lo que conocemos como religión, ya que por lo general sentimos, así entre comillas, sentimos que lo que para nosotros es espiritual o es nuestro sentir, entonces de la misma manera debe ser obligatoriamente el sentir de otra persona, convirtiendo lo espiritual en religiosidad o religión. Pongo un ejemplo. Hay personas que hacen sus oraciones de rodillas y hay personas que hacen sus oraciones de pie. El momento en el que la persona que ora de rodillas piensa que sus oraciones son más espirituales que las oraciones de la persona que ora de pie, en ese momento está cayendo en religiosidad, en una espiritualidad negativa, en una espiritualidad instintiva. Hay personas que hacen una oración antes de comer sus alimentos y hay quienes hacen sus oraciones después de comer sus alimentos. Pregunto, ¿cuál crees tú que es la manera correcta de hacerlo? ¿Antes o después de comer? ¿Cuál crees tú que es la manera correcta de orar? ¿De rodillas o de pie? Lastimosamente a veces utilizamos la religión tan solo como un utensilio para manipular la espiritualidad. De ahí vienen las persecuciones, las guerras santas, el antisemitismo, la imposición de normas y reglas espiritualoides, de los principios sagrados y nobles y elevadísimos de los textos de la Torá, cuando las personas pretenden o pretendemos generar normas, reglas espiritualoides de los principios sagrados, nobles, elevadísimos de los textos de la Torá. Entonces, el desequilibrio entre estos 5 niveles del alma es lo que provoca en el ser humano la desconexión del ser y el eterno. ¿Cómo podemos entonces reconectarnos apropiadamente con el eterno? ¿Cómo podemos equilibrar estos 5 niveles del alma en cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos identificar en qué nivel de nuestra alma tenemos un desbalance? ¿Existe acaso una manera de ser conscientes de nuestras desconexiones? Todas estas preguntas tendrán su debida respuesta. Pero por ahora el tiempo de nuestra clase se ha terminado. Los espero en el módulo avanzado, en donde el tema central de nuestras clases y enseñanzas se va a concentrar en el estudio del alma y sus facultades. Una vez más, gracias por ser parte de nuestra comunidad de estudiantes
Y nuevamente te invito para que compartas, si lo deseas, estos videos con tus amigos, con tus familiares, para que muchas más personas sean enseñados, alimentados, liberados a través de las enseñanzas de la bendita Torá. Recuerden que las clases están disponibles en el canal de YouTube de la comunidad y que también tenemos disponibles los materiales escritos de donde hemos extraído estas clases. Si los desean, pueden escribir al correo de nuestra comunidad, comunidadbeitshalom@hotmail.com. Muchas gracias. Los esperamos en la próxima clase, en el próximo módulo avanzado. Espero que nos acompañes, Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite, por el pronto retorno de los fieles a su identidad espiritual como noágidas, como gentiles justos. Se despide de ustedes Moré Patricio Mena, maestro CBS. Shalom, shalom.